Las Voces del Autismo, un programa para ayudar, orientar y promover proyectos de inclusión, con la asistencia de profesionales de diferentes áreas que manejan el autismo. Las Voces del Autismo, por Radio Santiago 540, en vivo. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Quiero comenzar el programa de Radio Voces del Autismo poniéndonos primeramente en la presencia de Dios, ofreciéndole este programa al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María. Vamos a hacer una pequeña oración. Santa María, ayúdame a esforzarme según el máximo de mi capacidad y el máximo de mis posibilidades, para así hacer la voluntad de Dios en todas las circunstancias concretas de mi vida. Amén. Soy Omar Cabezas, tengo 3 maravillosos hijos, uno de ellos es Jesús Benito, con diagnóstico de autismo desde los 2 años y medio de edad. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por compartir nuevamente con nosotros aquí en el programa Voces del Autismo. El día de hoy tenemos a nuestra querida y gran amiga, la doctora Isabel García. Ella es médico, pediatra, biomédico y lo más importante es que ella es mamá de un adulto TEA que nos ha acompañado, creo que desde el principio de que del programa, sí, desde, creo que el primer año, al final del primer año, ya usted nos estaba acompañando. Sí, ya es del staff. Ya es activo fijo ya de Radio Santiago. Ya. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, muchas gracias por la invitación. Para mí, encantada de venir a la radio, pues soy muy sensible con los padres especialmente. Pues soy madre también de Cristian Romo, un joven de 32 años, con el cual seguimos aprendiendo, yo a ser mamá de una persona, de un adulto TEA, y él a aguantarme. Es importantísimo, ¿no? El tema de que ellos también tienen su... Será más duro, ¿no? Sí. Es que ellos, los chicos TEA, ven el mundo desde su perspectiva, no como lo veo yo, no como lo ve usted. Así es. Entonces, el comportamiento, las conductas de ellos, todo es como él lo ve, como él lo percibe. Entonces tenemos... Y no nos entienden. No nos entienden. A veces no nos entienden. Sí. Entonces el rol de los padres, los maestros, los médicos, es darles la oportunidad de un aprendizaje continuo. Eso vamos a aprender el día de hoy también, partiendo del diagnóstico, actualizarlo ahora, con todos los medios tecnológicos que gracias a Dios los grupos de investigaciones en otros países lo han logrado. En primer lugar, a las madres que tal vez por primera vez están en esta fase de aprendizaje, pues recordarles que el concepto ese sí no ha variado desde que Leo Kanner en 1943 lo etiquetó de una manera tan negativa que haciendo sentir culpable a los padres, ¿no? Eso fue lo primerito. Eso fue lo primerito. Qué mal que se habrá sentido, porque todo lo decía pues que era culpa de la madre refrigeradora. Pero luego estos conceptos cambiaron y actualmente se conoce pues que es una red de causas múltiples, entre esos la causa genética un 30-35% y un 60-65% causa ambiental. Ajá. En la parte genética hay de 300 a 600 genes que están complicando el desarrollo, el neurodesarrollo de estas personas. Entonces ha habido todo un camino, un largo camino y cambios de conceptos, pero en sí identificamos a estas personas con esta condición, sobre todo basándonos en 3 pilares: afectación en la comunicación social, al nivel que nosotros no conocemos, no aceptamos también. La falta de interacción recíproca con sus iguales o en su medio, en su entorno. En su familia, los papás. A veces no dicen ni papá ni mamá. En tercera persona. Ajá. Y en tercer lugar, porque esos intereses restringidos que tienen. Pero esta afectación, esta sintomatología, es muy amplia, es una gama enorme. Puede ser en el lenguaje, por ejemplo, a un chico afectado que no hable para nada, como puede ser los que sí. Y hablan mucho. Y hablan mucho. Y hasta eso y se defienden muy bien. Claro, incluso cuando hablan mucho hay más sospechas todavía, porque dicen nombres o palabras que a su edad no son
coordinables, digamos, ¿no? Pero siempre con el mismo tema, Y, siempre se los identifica porque el que habla de los dinosaurios, solamente los dinosaurios. O los Tú quieres carros, los llevarlo, cohetes. Eso lo quieres llevar a otro tema, pero ellos siempre te llevan al mismo. Entonces, con respecto a la parte, la capacidad intelectiva, pueden ser personas con retraso mental severo a personas superdotadas. En la Los música, Sabat, en que le las dicen. artes. Entonces vemos una amplia gama, es un océano de posibilidades. Por eso se habla de un espectro autista. Es muy heterogéneo. Inclusive cambia en esa misma persona. En el transcurso del tiempo, ¿no? Dependiendo del ciclo vital, dependiendo de la intervención que se le haya hecho, de las terapias que haya recibido. No es lo mismo un niño con un diagnóstico a tiempo, que recibe las intervenciones, las terapias a tiempo. Vamos a tener, se habla que si se ha dado una terapia apropiada, de cada 4 personas afectadas con TEA, un 25%, es decir, una de cada 4, al llegar a la etapa adulta, podría pasar casi desapercibida, haber mitigado totalmente su sintomatología y pasar tal vez como aquella persona tímida, pero que... O media rara. O media rara, exactamente. Sí. Incluso, doctora, no sé si usted vio ayer que pasé un video, nosotros manejamos el chat de la Fundación de Apoyo a los Padres, y me gusta siempre poner información que pueda ayudar a los padres de familia a ayudar a sus hijos, ¿no? En este caso era una entrevista a la doctora Temple Grandin. Ella fue diagnosticada en los años 60, por ahí, y era un diagnóstico muy difícil porque era severo, no hablaba, se golpeaba, giraba, no interactuaba Tenía con muchas nadie. estereotipias. Sí, entonces a su mamá le dijeron que tenía que llevarla a un lugar como para que quede ella ahí y la atiendan allí el resto de su vida. Y entonces, se olvide de ella prácticamente. Y su mamá pues decía que por favor le explique un poco mejor qué era lo que pasaba con la niña, y a la mamá le dijeron, es que esto usted no lo va a entender, le decía. Entonces, ¿cómo me dice a mí, que yo soy la mamá, que no voy a entender cuál es la condición de mi hijo? Y mire que de los años 60 para acá aún sigo escuchando a papás que le han dicho exactamente lo mismo, incluido nosotros, hace 14 años atrás. Sí, yo quería, doctora, con usted antes hablaba que decía que había un doctor aquí, no recuerdo el apellido que usted lo dijo, que decía que el culpable eran los padres. No, el Keiner, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. El primero que evidenció el problema. Y le cuento que acá, hace 14 años atrás, una doctora aquí en Guayaquil, no voy a dar el nombre, le dijo a mi esposa, le dijo a mi esposa que el culpable del autismo de mi hijo es su esposo. Y yo no fui a esa charla. Pero mi esposa vino llorando a mi casa, así llorando, así, esa es la palabra, porque tratan así, de esa manera tratan aquí en Ecuador, o trataban, porque ya la gente ya no se deja tratar así. Y me vino a decirme a mí que yo era el culpable. Discúlpeme, doctora, si usted me está viendo, yo no soy el culpable del autismo de mi hijo. Que quede claro, porque yo he hablado con chicos Asperger, yo he hablado con profesionales en Estados Unidos y se ríen cuando escuchan estas cosas. Si usted me está viendo, discúlpeme, de por gusto me culpó. Bueno, sigamos. No, es que tengo que sacármelo de adentro porque... No, tiene razón, afloje. Si no, después eso nos trae problemas emocionales. Así es. Claro. Y son errores, grandes errores. Por supuesto. Y con respecto a esos errores, a veces hay el sobrediagnóstico, que también los hemos visto, chicos etiquetados que han sido solamente una mala dieta, una mala observación. Esa es otra también. Usted ha sido testigo de algunos casos. De algunos casos que me llegan con el rótulo ya y con todo el dolor de sus padres y con la terapia que se les inicia, con todo lo que los padres pueden hacer por sus hijos, con ese gran amor que nos caracteriza, los chicos, para sorpresa, en poco tiempo. Pero es un abrir y cerrar, ¿no? Sí, tenemos un caso de una conocida nuestra, que no vamos a dar nombre, que en un mes le dieron en la escuela para que se lo lleve si es que no cambiaba el niño. Y en ese mes nos conocimos y con las terapias, etcétera, con la desintoxicación, ese niño al mes habló y cambió totalmente el comportamiento. Eran alergias. Entonces, así como también de ese extremo de esa sobrediagnóstico o etiquetar sin hacer previas pruebas
sin hacer cuestionarios. Ahí sí se necesitan los cuestionarios, Ajá. los quiz, todo como se llamen. También hay el otro extremo, que nunca les llega el diagnóstico o llega tardío. De cada 3 personas diagnosticadas con esta afectación, por ahí andan 2 que todavía no tienen. Y no los tendrán muchas veces. Muchas veces no. Ahora pongámonos a pensar la vida de esas 2 personas que andan por el mundo sin el diagnóstico. Significa que son adultos, que los ven raro, que los marginan, que sufren, que no consiguen trabajo. Eso le iba a decir. Y si consiguen trabajo, no duran en el trabajo, porque de ellos demanda el jefe la misma actividad o el mismo rendimiento que Juan Pérez, que es neurotípico. Lo mismo en la universidad, lo mismo en la secundaria. Incluso en la vida matrimonial, doctora. No, pues ahí tiene que ser más difícil. Claro, una señora que fue diagnosticada con autismo a los 55 años, ella había pasado por 3 divorcios. Por 3 divorcios. Ya entonces ella decía, bueno, ¿qué es lo que pasa conmigo, no? Sí, sí. Bueno, perdón que les interrumpa por tiempo de radio, acá me están diciendo corte. Está bonito, pero corte. Nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos en breve. El tema es... Pero seguimos en las redes sociales, Yo le agradezco mucho a todos, perdón un ratito, me voy a tomar un ratito. Yo les agradezco mucho a todos los administradores de los grupos de autismo que nos dejan ingresar a sus grupos a publicar nuestros programas. Nosotros no vendemos nada, el único interés de nosotros nada más es dar información a los padres de familia para que se empoderen y así hacer esto una comunidad fuerte. Muchísimas gracias a todos esos administradores y a todas las personas que nos ven en las redes sociales de Facebook y en las otras redes sociales también. Muchísimas gracias. Pueden ponerse en contacto con nosotros y sus preguntas, hacérnoslas llegar. Ese amigo raro, puede usted ayudarlo, guiarlo. Las que ya tienen práctica, las que tienen experiencia, conocimiento, rescaten a esa persona que vive en ese mundo donde nadie lo va a comprender. Ajá, es verdad. Un estudiante universitario, un estudiante de secundaria que le pide que pase al frente, por ejemplo, de la lección, cuando justamente estos jóvenes con esta condición tienen el problema de la comunicación, pero si tienen sus capacidades intelectivas buenas, puede hacerlo, pero tal vez no frente a sus compañeros, ¿no? O simplemente les desagrada a veces el contacto físico, no les gusta dar la mano, o no les gusta un abrazo. Y entonces, ahí comienzan y son presa fácil del hostigamiento, del bullying, de la burla, del golpe inclusive, ¿no? Así es, muchos han sido afectados por esa situación. Pero si ese joven tuviera el diagnóstico, el profesor comprendería, porque ahora la tecnología permite que todos podamos leer, imprimir, copiar y pegar. Entonces el profesor puede investigar qué le pasa, porque la madre ya le informa, mi hijo tiene esta condición. Me gustó mucho lo que usted me contaba cuando iba Cristian al colegio, cómo usted se presentaba y lo acompañaba al inicio. Y eso estamos hablando, si ya Cristian tiene ¿cuánto? 32. En esa época, hace ya algunos años. Sí. Entonces, en esa época no había la tecnología como ahora, ¿no? Sin embargo, claro, nos demuestra que todo es posible. Claro, yo iba a estos lugares que ya habían el internet, ¿no? Ya había, pero no domiciliados, sino que había como negocios. Entonces yo iba a estos lugares, los cyber, iba a estos negocios, copiaba y pegaba, sacaba resumen, y de los cursos a los que yo asistía. Era una cursillista, yo casi no trabajé en esa época, sino que de curso en curso capacitándome en el tema. Entonces, de cada una de estas cosas, como siempre nos daban información impresa, yo guardaba y también sacaba copias. Entonces, al inicio de cada año escolar, sea en la escuela o a nivel también secundario, hice siempre lo mismo. Yo llegaba con Cristian en mi carpeta. ¿Ya? Y profesor por profesor. Claro. Le entregaba la información verbalmente, rapidito, como fuese, y le dejaba. Y le decía, en una semana le parece bien si regreso para conversar. Ah, ya, usted le ponía tarea ya. Claro, entonces regresaba y yo, ya. Bueno. Retomemos eso.
Y aquí en los 540 AM de Radio Santiago. Realice su depósito o transferencia a la cuenta de ahorros 1051-523906 del Banco del Pacífico a nombre de Fundacen Radio Santiago. Dona con tu corazón y ayúdanos en nuestra evangelización. El RUC para la transferencia es el 09-9250-9856-001 en Radio Santiago. Así es, apoyar siempre a nuestra querida radio para que sigamos aquí ayudando a los demás. Conversábamos sobre el apoyo que debemos darle a nuestros jóvenes cuando están en la parte académica, cuando están estudiando. Tenemos actualmente la tecnología. Cuando me tocó a mí, cuando Cristian, mi hijo que tiene 32 años, estaba en la escuela, en los cursos que yo asistía, siempre te daban la información impresa. Entonces yo la guardaba y le sacaba copias, muchas copias. Y el primer día de escuela, tanto en la escuela como en el colegio, llegábamos los dos, Cristian y mi persona, yo con mi carpeta debajo. Y a cada profesor le daba una carpetita. ¿Incluyó el de educación física también? No, la educación física hablaba aparte y también hacía distintas actividades en educación física. Ah, ya. A los padres de familia reunía y les decía, recojamos llantas que regalan en las vulcanizadoras. Hagamos una educación física activa, diferente. Pintémoslas el domingo. Una amarilla, una roja, una verde y pongámoslas ahí para ¿Usted se ponía a hacer eso, doctor? Sí. Mire usted. Y poníamos las llantas y yo le decía a los profesores, porque tiene que ser aquí, vámonos aquí cerca, hay un parque, hay una cancha y las llantas las vamos llevando fácil, ¿no? Y los chicos de esta manera estaban más activos. Se aprende a través de las emociones, se aprende si a ti te motivan. No podemos solamente aprender en un aula, como que es aburrido. Cuando a los 50 años yo comencé a estudiar inglés en la Copol, que pertenece a la Copol, Copol. sí. Esos 2 años para mí la parte inolvidable y que tal vez aprendí un poco más fue con un profesor que nos sacaba del aula y nos llevaba la clase entera a estudiar afuera. En las instalaciones de la Espola hay grandes árboles y abajo de un árbol sobre el pasto aprendíamos. Interesantísimas clases, muy variado, y ahí se aprendía realmente. Entonces tenemos que los padres, los maestros, en conclusión, darnos ideas para ayudar. Actualmente, yo ya, si es que Cristian tuviera esto, yo ya tal vez no le llegaría en físico, sino que le llevaría un pendrive a lo mejor. O por mail. O por mail, por WhatsApp, le estaría enviando constantemente información. Porque los profesores a veces realmente no están capacitados, no comprenden que ese chico es buen estudiante, pero no puede salir al frente a dar una lección como sale Juan Pérez. Claro. Entonces, démosle la oportunidad. Por eso es necesario que los diagnósticos lleguen a tiempo, para que las intervenciones lleguen a tiempo y evitar toda esta cascada de sintomatología que presenta esta condición. Porque si no se atiende temprano, se va agravando. Se degenera, digamos usted, doctora. Sí. El joven que no tuvo sus terapias de chico en lenguaje, sensorial, incluso la parte médica. Claro. Los niños que usted ha visto y que incluso no han sido, digamos, que no han tenido autismo, pero están mal diagnosticados, sin una intervención correcta. Perdón un ratito, las redes sociales. Lex Jarrín de Marín, yo la conocí a esta dama, definitivamente. Muchísimas gracias por escribirnos. Excelente información y que el Señor los siga bendiciendo. Susana Romo García, qué buen programa para educar. La señora Ruth Noemí Matamoros Mendoza nos hace una pregunta. Interesante, ¿qué tipo de alergias, doctor Isabel? Mi hijo tiene el problema de la comunicación, no habla mucho y él tiene el IgE elevado. Qué buen consejo para aplicarlo con los profesores, me dice la señora Ruth. La señora María del Pilar García también está viendo el programa. Buenas tardes, señora María del Pilar, gusto que esté acompañándonos el día de hoy. Y Lex Jarrín de Marín dice, ¿desde qué edad se puede diagnosticar que un niño es autista? Muy bien, las alergias afectan a gran cantidad de la población. El trigo y la leche es uno de los principales detonantes, el chocolate, etcétera. Hay que hacer pruebas a veces, pero en nuestro medio las pruebas a nivel de laboratorio son tan costosas que también ahí tenemos que ingeniarnos los padres de familia. Y desde que son pequeños, no introducir alimentos como la abuela dice, como la vecina dice, sino como dice el pediatra. Y además del pediatra, lo que yo leo.
Porque si el pediatra está desubicado, como la que le dijo a usted, lo hizo llorar, imagínese. No es pediatra, es psicóloga. Ah, caramba, bueno. Porque siempre los diagnósticos de este tipo deben de ser de un equipo de profesionales. Así Claro. es, así Tiene que es. ser el pediatra, el médico, el neurólogo, pediatra, el psiquiatra, pediatra, etcétera. Y también las terapeutas ocupacionales, etcétera. Y hasta las abuelitas pueden dar diagnóstico cuando ya son grandes. Ahí es fácil. Cuando ya el niño tiene 7, 8 años, Hasta la abuelita ya sabe. la vecina te dice, no, tu hijo algo le pasa. Así es. Todos. ¿Cuándo es difícil el diagnóstico? Cuando no es tan observable la manifestación. Cuando el chico tiene lenguaje, pero es raro o no tiene esa habilidad motora de subirse al árbol como lo hace su hermano. Hermanito. Ujú. El hermano corre en la bicicleta y se retarda en aprender. Hay una serie de circunstancias que si lo leemos, nos capacitamos, vamos pesquisando. Ahora, como es tan heterogénea la afectación, no vamos a esperar que todo sea igual, que lo que le afectó a Juan replica a María, no, es distinto. ¿Qué se propende en la actualidad? Que el diagnóstico llegue antes de los 2 años, no que lo diagnostique la abuelita y la vecina, lo diagnostica el médico. Tenemos la obligación, porque si la intervención es a tiempo, antes de los 2 años, cambiamos totalmente el futuro de esa persona. Así es. Entonces, estos conceptos que vamos a conocer el día de hoy están vigentes, especialmente para las nuevas generaciones, porque nuestros jóvenes, nuestros chicos, gracias a la neuroplasticidad cerebral, podemos seguirlos estimulando, pero lamentablemente se ha perdido la etapa crítica, donde más sensible, porque en los primeros 3 años el cerebro es como una plastilina. Ujú. Se organiza, se reacomoda él solo, de acuerdo al aprendizaje. Entonces, la importancia del diagnóstico precoz está dada en esa neuroplasticidad, concepto que se conoce desde hace unos 5 años más o menos. Claro. Antes se pensaba que ya usted tiene ¿cuántos años? 48. 48, entonces le decían, tu cerebro se va achicando, se va atrofiando, va perdiendo neuronas, tú ya no puedes aprender. A perro viejo, como dice, ya no se le enseña truco, etcétera, etcétera. Pero la buena noticia es que no es así. La neuroplasticidad, la plasticidad de nuestro cerebro nos permite aprender de por vida. Así es. Tal es así que yo aprendí inglés a los 50 años, imagínense. Ya ves. Ya. Entonces sí se puede, pero lógicamente la etapa crucial en nuestra vida es los primeros 3 años. Ahí es como que lo reubica con... Podemos inclusive mitigar tanto la sintomatología o la cascada de síntomas que presenta el niño que no ha sido intervenido, que pasará como un infante luego, como un adolescente y un adulto tímido, Claro. quedará como tal vez, pero no tendrá una vida dependiente. O una porque etiqueta, digamos, por así decirlo. Porque la persona con TEA, la persona con autismo, es una afectación que lo va a acompañar toda la vida. No es que siempre se habla del niño con autismo. Pero el Y que adulto también lo tiene. Y que de joven se mueren, desaparecen, ¿qué les pasa? No, el niño con autismo crece y se hacen jóvenes con autismo, se hacen adultos con esta condición Y terminarán y siendo... terminarán siendo viejos con la condición de autismo, que siempre van a necesitar apoyo de la comunidad y apoyo familiar, Así siempre. es. Pero si intervenimos a tiempo en esa ventana biológica de los primeros 3 años, la historia será otra. Entonces, a futuro, para esas madres jóvenes, ellas tienen que estar capacitándose, alertas, los médicos. Hay la obligación ética, moral de los médicos, de los pediatras en general, de hacer como un screening en los niños pequeños. No solamente medirlo, mide tanto, Pesa tanto, la cabecita. está muy bien, veámosles, vaya señora, tenga... No, ahí no termina nuestro trabajo. También debemos tener una tabla de crecimiento social. Ujú. También tenemos la obligación de medir cómo va la adquisición de habilidades sociales, la sonrisa, el vernos hacia la mirada, sostener la mirada, etcétera, una serie que ya vamos a hablar posteriormente. De esta manera se llegarán a diagnósticos precisos y precoces. Incluso cuando son chiquitos ya de meses se ven las alergias, doctora. No, la alergia... Porque sí. yo recuerdo que en mi caso,
Yo no toleraba la leche desde los 3 meses. ¿Y usted se acuerda de eso? No, pues mi mamá me cuenta. Ya. Mi mamá me cuenta que como ella no me podía dar... Fantástico me parecía. Yo me acuerdo, digo, no. No, que mi mamá me dijo, mamá le contaba. toda la vida me contó que yo era pequeña, ella no me pudo dar de lactar, entonces quiso darme leche de vaca, o sea, la típica, ¿no? Esa leche en polvo que le dan a los bebés, y no me toleraba, no la toleraba. Mire, y algo importante también, desde que el padre sospecha que su hijo algo le pasa y va al médico con esa inquietud, ¿sabe qué tiempo pasa hasta que logran darle el diagnóstico? En Estados Unidos y Reino Unido también, 3 años y medio, desde que el padre algo sucede, sospecha, demoran casi 4 años en darles el diagnóstico. Por eso, tanto en los Estados Unidos como Reino Unido, en los países del primer mundo, el niño tiene 5 años en promedio cuando recibe el diagnóstico. Pasó la etapa crítica, sensible, pasó la mejor etapa donde podríamos haber evitado que viniese a consecuencia toda una serie de sintomatologías en la comunicación, etcétera. Claro. Siempre y cuando se diagnosticase a tiempo. De ahí la importancia de lo que les traigo el día de hoy. Cómo se diagnostica. Aparte de que podemos los padres ser los primeros observadores de nuestros hijos y no cegarnos con que mi hijo es perfecto, mi hijo es ojos azules. No tiene nada. Así mismo no era el tío, nada. el primo, Sí. y así son. El padre es raro, dice también. Este salió igualito al padre. Por eso me gusta la radio, aquí me divierto. Bueno, pero cuando ya hay una sospecha, tenemos que ser los primeros observadores de nuestros hijos. Y los padres que ya han tenido previas experiencias con otros hijos, sus sobrinos, etcétera, como que estamos más capacitados para ello. Ujú. Uno de los diagnósticos que permiten hacerlo a tiempo es a través de un examen que se llama eye tracking. Esto, un psicólogo en Estados Unidos, Amy Klein, se puso pilas, observó que en el marketing les enseñan que el cliente mira y de acuerdo a lo que mira vamos a ponerle en las estanterías lo que queremos venderle. El mismo principio se aplica en estos niños de meses. Ujú. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con eye tracking es una pantalla, aprovechando la tecnología, ponen al bebé, es innovadora, no es invasiva, el niño no necesita hacer nada, sino que lo ponen al niño frente a una pantalla donde le van presentando distintos estímulos visuales como la madre, los cuidadores, la abuela, pero al ladito de eso le ponen, por ejemplo, una luz, algo inanimado. El niño neurotípico se dirige la vista al humano, a lo social, pero el niño que no es neurotípico va a girar a ver el ventilador, la luz. Ujú. Y le toman fotogramas. Bueno, y con esto nos vamos a unos cortes comerciales. Nos pueden llamar para cualquier consulta al 2-39-95-42. Repito, al 2-39-95-42. El día de hoy nos acompaña la doctora Isabel García y esto es Voces del Autismo. Regresamos. Pero seguimos en Facebook, no nos detenemos. Muchísimas gracias a la señora Jessica Bedoya de Ponce. Excelente información, saludos a la doctora Isabel, un abrazo. María Elizabeth Esteves, saludos mi querida doctora, bendiciones abundantes siempre. Bien, entonces la importancia del diagnóstico es crucial. Así Es crucial. Cuando hay en la familia, el consejo, por ejemplo, para ustedes que serán abuelos, tienen que ser, como ustedes ya tienen la experiencia, cuando nazcan sus nietos, observarlos. usted va a hacer la eye tracking, Sí. ¿no? Entonces, leer, porque a esperar que llegue la tecnología acá, pues, Pasarán. ya hay países, ya España ha comprado ciertos municipios, pero debe de ser caro, porque solamente las fundaciones como que la compran. Entonces, deduzco, no ponen precios, pero deduzco que la tecnología, al tener su costo, aparte de eso, no solamente es lo físico, sino la capacitación de quien va a hacer el examen. Y me imagino que la franquicia, no sé cómo lo harán, pues todo eso tiene un costo. Claro. Pero ingeniémonos nosotros un eye tracking casero. Así como los miramos a los esposos y escudriñamos en todo,
Vamos a tener que hacer lo mismo. Es que la tecnología, yo conozco un monseñor en Venezuela, ¿Ya? que él tiene su programa en YouTube y él dice que las mujeres, aparte de mirar, es verdad, ellas huelan así. ¿Ya? Dice que cuando uno se le acerca y le da un besito llegando del trabajo, le dice, mi amor, buenas tardes. Y le da un beso, pues, ¿no? Y la mujer besa y Huele. Y ahí sabe a qué hora estuvo tal cosa. A la otra tarde estuvo en la oficina, se tomó un café. Le hace un escándalo a la mujer. Es un escándalo en función del tiempo y qué es lo que estuvo haciendo el esposo. Eso es verídico. De verdad, señora doctora, eso es verídico. Sí. Lo mismo tenemos que hacer con los bebés. Las madres de esta época, los abuelos que han tenido ya estas experiencias con familiares, los médicos. Como no podemos disponer de esta tecnología costosa, pues se me ocurre a mí, ¿no? Pongo un estímulo, un televisor, ahora pues hay tanto, lo puedo hacer yo mismo mi película. Puedo yo grabarme y me grabo y pongo un ventilador aquí, algo que esté rotando, o si no pongo un arbolito navideño aquí, luces. Y lo grabo al bebé, lo dejo ahí, y dejo así una cámara. Me voy a trabajar, supongamos, para las madres que trabajan. A ver, ¿en qué actividades se desenvuelve mejor? Exacto. Por ejemplo, un perrito que esté allí, si juega con el perrito o se queda viendo las luces, por Claro. ejemplo. ¿Qué prefiere? ¿Prefiere interactuar socialmente con personas, con animales? Cachorritos. ¿O se está fijando en las luces, en las puertas que se abren, que se cierran? Entonces, sabiendo cómo es el mecanismo, en qué se basa el eye tracking, entonces pues hago mi eye tracking casero. Correcto. E informo y comunico a mis socias, a mis compañeras de actividad, como su caso que tiene su grupo de WhatsApp. Cuando nos reunimos, no solamente para tomarnos el cafecito o la empanada, sino para compartir estos conocimientos. Uh-huh. Y que cada una puede aportar con distintas ideas. O de repente en una casa ponemos un eye tracking casero, Uh-huh. con un televisor grande. Vamos a entrar, perdón. Ni lágrimas al mar. Buenas tardes, son la 1 de la tarde con 37 minutos aquí en el Ecuador continental. Esto es Voces del Autismo. La mención, Omarcito. Realice su depósito o transferencia a la cuenta de ahorros 10 51 52 39 06 del Banco del Pacífico a nombre de Fundación Radio Santiago. Dona con tu corazón y ayúdanos en nuestra evangelización. RUC para la transferencia es el 09 92 50 98 56 001. Radio Santiago. Quería aprovechar y hacerle la invitación a mis compañeras graduadas en el 1974, Colegio Guayaquil, que el día de hoy, El glorioso. el glorioso Colegio Guayaquil, de señorita Guayaquil era en ese Claro. entonces, Claro. vamos a reunirnos por los 46 años, ¿ves? Mire usted. La doctora ya vino preparada ya. Es que esta camiseta vamos a reunirnos el día de hoy Qué y bueno. las que deseen participar Todavía están con a tiempo. camiseta o sin camiseta están a tiempo, porque a las 4 de la tarde nos vamos a reunir en la iglesia de San Alejo para una convivencia, reflexiones, tanto para católicos como no Puede católicos, ser, ajá. no importa eso. Y luego de 5:30 nos vamos al barco Morgan a hacer un paseíto por el malecón, porque los 46 años merecen pues celebrarse, Así aplaudirse. es, muy bien. El esfuerzo invitadas. es un esfuerzo que hicieron, entonces hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Están invitadas entonces, promoción 1974 del Colegio Guayaquil, bienvenidas el día de hoy al barco Morgan. Mire, qué bonita experiencia, ¿no? Esperamos nosotros que nuestros hijos tengan esa misma oportunidad de celebrar con sus amigos, que en una realidad, adultos TEA que han conversado con nosotros, no van ni siquiera al cine porque no les gusta ir solos, les gustaría irse con amigos, pero no tienen amigos para ir al cine o para una fiesta. Incluso en Navidad nos contaba Sí, un caso. que bueno, él ya no está con sus papás y está solo, trabaja y todo, es un adulto que es autónomo, pero no tiene con quién pasar la Navidad. Ujú. Entonces, eso es muy difícil para una persona con autismo, no poder tener un círculo social, porque cae en depresión.
Claro. Entonces, son afectaciones que nosotros como comunidad debemos ser sensibles ante esta situación, ¿no? No porque sean autónomos, porque trabajen, tengan todo listo, ahí es suficiente, ¿no? La compañía, el lo apoyo social es siempre. es importantísimo. Sí. ¿Algo ibas a mencionar? No. Sí, por eso el sensibilizar a la comunidad, a la familia, a los amigos, y nosotros mismos incluirlos es muy importante. Hay ocasiones en que hay alguna actividad social en los colegios, etcétera, y hay esa discriminación que nosotros a veces también lo permitimos. Como ya lo he contado, por ejemplo, cuando Cristian terminó la escuela y que él tenía que llevar la bandera, pero ¿qué me dijo la dueña del colegio? Que no, porque el niño se iba a desmayar, porque era flaquito en ese entonces, ¿no? Por estas preferencias alimentarias que tienen. Así es. Entonces, pero yo no lo permití. Entonces yo le dije, no se preocupe, Cristian te fila, pero voy a ir al lado de él con una silla portátil. O sea, nosotros tenemos que buscar ser recursivos y buscar la manera. Y no darle el gusto, pues. No darle gusto. Me parece y bien. Desfiló Cristian. Es que también, para era un justo, chico flaco, justo. y desfilan a las 12 del día, no sé si aquí en Guayaquil será también así, y con un banderómetro, el asta, llegaba al cielo, creo, y esa bandera, claro. Yo no hubiera aguantado toda la avenida del Cantón El Triunfo, también me hubiera desmayado, porque esto sucedió en la práctica. Pero felizmente ya el día de la presentación, no. Ahí estuvo yo como dándole agüita, jugos de coco, agua de coco, que es un muy buen hidratante, y el chico no se desmayó. Entonces nosotros también tenemos que estimularlos, ser proactivos, recursivos, imaginarnos, estar con ellos, ¿no? Y en toda reunión ir con nuestros hijos. Si no son aceptados nuestros hijos, tampoco nos aceptan a nosotros, entonces. Correcto. Eso es verdad. Correcto. Eso es verdad. Por eso yo en toda parte, en toda reunión, está Cristian. Así es. Y prepararlos también, prepararlos. Claro, para que entren en ese ambiente y saber que van a un lugar, para qué van, con quién va a estar, el tiempo. O sea, a ellos hay que explicarles todo para que tengan como una tranquilidad de, ok, entonces esto es lo que va a pasar. Como una película que ellos ya la tienen prevista ahí en su cabecita. Bueno, entonces retomando para irnos a la parte de las pruebas en sangre actualizadas. Sí, mira, eso yo no sabía. Vemos que el diagnóstico precoz lo pueden hacer actualmente en muchos países con esta maquinaria, esta tecnología de light tracking, que le toman fotos mientras el niño de meses está observando, le están tomando distintos fotogramas y luego lo comparan. Tiene una asertividad diagnóstica de un 97%. Wow, eso altísimo. Es bastante. De tal manera que estos niños de meses, de 6 meses, 8 meses, 10 meses, menores de 2 años, son diagnosticados sin errores. Por lo tanto, se puede intervenir con una dieta, con desintoxicación, con respeto a su biología, no uso de antibióticos, no vacunas, dejando el criterio de los padres, ¿no? Pero está en entredicho esto de vacunar. Si el niño ya tiene esa sensibilidad o susceptibilidad genética, respetémoslos biológicamente, aún más, porque ese mismo respeto biológico lo necesitamos todos, ¿no? Que no se nos haga daño. Pero a estos niños, si ya tienen ese daño neurológico, esa alteración en su neurodesarrollo, que lo va a impactar el resto de su vida, no lo perjudiquemos, protejámoslo, ¿no? Los médicos y los padres de familia. Entonces, el eye tracking es uno y el otro es el examen en sangre. Sangre y orina, dice. Sangre y orina, sí. Wow, en esto también las investigaciones están recién desde el 2017, 2018, y en estos países donde pueden llevarse a efecto. ¿Cómo se inició? ¿Por qué se inició estas investigaciones? Dependieron de la neuroplasticidad, de esos conceptos actuales, de que tienes que intervenir en los primeros años. Por lo tanto, un diagnóstico tardío va a condenar a ese niño, a esa familia, a esa comunidad, a esa sociedad, a tener una persona con esta condición toda la vida. La necesidad de un diagnóstico precoz los puso a pensar a estos investigadores, bueno, si ellos tienen todos estos trastornos del neurodesarrollo y afectaciones metabólicas
innumerables, Ujú. tiene que ser pesquisable. ¿Dónde lo podemos encontrar? Estas alteraciones metabólicas, pues en la sangre será posible. Se contestaron sí, porque así empiezan las investigaciones, con preguntas. Sí, metabolitos alterados deben de tener en sangre y en orina. Vamos al estudiar. Pero todos los estudios eran infructuosos. Pero sin embargo, ¡ping!, hubo alguien o algunos grupos que dieron bingo en Estados Unidos. Se enfocaron en partes de los aminoácidos y proteínas. Tiene que La ser. oxidación, el estrés oxidativo que está alterado y mecanismos de limpieza del cuerpo, como es la transulfuración, que es una afectación a nivel también de los aminoácidos y las proteínas. Comenzaron a ver los metabolitos alterados y bingo, lo comparaban con los neurotípicos, le salían estos metabolitos específicos normales. Y siempre a los chicos Con autismo. con TEA le salía ¡Wow! alterado. ¡Qué Entonces impresionante! encontraron, oh, Dios ¡Ay, mío, mira, y me dijeron, erizo! sí, y dijeron, no conocemos, los Estados Unidos dijeron, no conocemos a nadie que hasta ahora pueda afirmar lo que nosotros hemos encontrado, que haya un marcador biológico Ujú. para detección temprana. Claro. Todo es para poder diagnosticar de manera temprana el autismo. Que el niño nace, el sospechoso sobre todo, Pero debería ser parte de lo cuando los niños nacen siempre los pinchan, ¿no? bueno, Ya de debería aquí, estar ahí. de aquí, quién sabe cuánto tiempo llegue. Mm. Todavía ya está en investigación. Pues acá, ¿qué esperanza tendremos? 10 años, 20 años. Pero es necesario el conocimiento. ¿Por qué? Porque no todos son Isabel, Omar e Ivy. Claro. Hay gente Pero de se le apellido puede hacer una Correa. propuesta al Ministerio de pueden Salud pagarlos, Pública. ¿no? Pero se le puede hacer una propuesta al Ministerio de Salud Pública. Ya que hay un avance allá, ok, vean cómo se puede hacer algún tipo de convenio y tratar de hacer aquí algo también, ¿no? Y eso Esa sería convocar a las autoridades, sensibilizarlas de la necesidad de esto, ¿no? Pero hasta que llegue tener el conocimiento, porque hay personas que de repente sí tienen esa capacidad, viajan a veces por paseo a Estados Unidos, ¿no? Ujú. A comprarse ropa a Miami. Usted, yo creo que Viene chistosa la doctora. Yo me he ido. Bueno, con esto nos vamos a unos cortes comerciales. Regresamos aquí en los 540 AM de Radio Santiago. Pero seguimos en Facebook. La doctora hoy viene. Hoy día sí, es que estoy celebrando los fuertes. del glorioso Guayaquil. Está muy bien. Entonces, si voy a comprar, si voy por paseo, Ujú. ¿por qué no puedo ir por mi hijo? Claro, con mucha y que más le hagan razón. un examen allá, estos investigadores, que lo incluyan también y que me cuesta, pues no me compro el carro ese año o no cambio de carro ese año, sino que hago este examen a mi hijo pequeño. Claro, Porque tiene que lógicamente ser- el que tiene 6, 7, 8 años Ya sabe. ya sabemos que la abuelita lo diagnosticó. Claro. Y ese es certero, la vecina ya lo sabe, todo el mundo lo sabe. Claro. Es el caso grave no necesita estas sutilezas. Ujú. Es para aquellos bebés, aquellos niños que tienen el riesgo biológico, el riesgo genético, que Claro. ya tendríamos que hacer otro programa para ver quiénes tienen ese riesgo. Así es. No, y desde que son chiquitos hay un screening de un quiz donde ven si, por ejemplo, el niño llora mucho o el niño no le gusta que lo acunen o el niño O totalmente indiferente, que parece que es sordo, no mira, Ajá. no fija la No, mirada. y hablando de, son pequeñitos, un bebé que no le gusta que la mamá lo acune, ya es sospechoso, porque Claro, ¿qué niño, altamente sospechoso. ¿qué niño no le gusta que estar en los brazos de Ahí está alguien? haciendo el screening materno. Claro, Tendríamos eso que también es ponerle lo como primerito, título. o sea, Claro. una mamá que dice, no, mi hijito, yo le doy el pecho y lo tengo acostadito porque ya. Sí. Hace- O no molesta, No dice. molesta. Qué lindo que me ha salido este niño. El primero, cómo molestaba, era Ajá. igualito al padre. Este ha salido a mí. Este no molesta, duerme, duerme toda la noche. Así es es. un angelito, también, sospeche. Claro. Porque tampoco son actitudes normales dentro de un bebé. Llora, se ríe, se sonríe, llama la atención. Exige atención. Sí. Ese es algo importante, que Sí. los bebés hasta los 6 meses exigen mucha atención. Sí, y tienen sus mecanismos para Ajá. llamar, por eso son de ojos grandes, para llamar la atención. Sí, ¿no? Y estiran sus bracitos. Usted los Claro. ve ya de 4 o 5 meses, ellos como que quieren salirse de la cuna, Ay. se alzan Claro. para que lo cojan, ¿no? Claro. Ahí está descartado. Por ejemplo, ese niño, ¿para qué le va a hacer el examen? Así es. Porque usted le está haciendo el eye tracking, le está haciendo el screening casero. Así es.
lo lleva igualmente al pediatra. Y es más, estas valoraciones ya tiene el diagnóstico para aquellos que lo tienen, pero igual cada año tiene que ser revalorado. Porque los ciclos vitales van pasando, las terapias. ¿Cómo sabemos si las terapias, las intervenciones académicas, ocupacionales, de lenguaje, están siendo exitosas? A través de una reevaluación de cómo están siendo sus habilidades, o van mejorando o van retrocediendo. Y ahí hay algo importante, doctora, todavía tenemos un minutito, creo. Las alergias afectan diferentes órganos, y entre ellos... Casi todo, la unidad, somos una unidad biológica. Ajá. Vamos a entrar. Sí, ahí, ahorita le pregunto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las 1:51 p.m. aquí en el Ecuador continental. Este programa es Voces del Autismo. Doctora, le quería consultar. Tenemos una evidencia de que la alergia afecta diversos órganos, ¿no? El hígado, el páncreas, los intestinos sobre todo, que tienen diarreas continuas o son al extremo estreñidos. Pero también hay algo importante, y es que la parte auditiva también se ve afectada cuando alguien tiene alergias. Sí, se les llena de líquido. O pueden que ser... les afecta la audición. Así es. E incluso propenden a infecciones a repetición, no solamente en el área del oído, sino en todo lo que es vías respiratorias superiores. Siempre hay flema, tos. Y como hay flema, pues el cuerpo se protege o se defiende, quiere liberarse de esa flema, la tos. Y esas quejas, por ejemplo, de que si hay una afectación en el oído, obviamente si hay muchas personas hablando... Muy sensibles. Son muy sensibles. ¿Puede ser alergia alimentaria también? Claro, las alergias alimentarias y de todo tipo, afectan a todo el organismo, porque el ser humano es una unidad biológica. Una alergia le afecta la piel, y con picazón, con lesiones dérmicas, nadie puede estar atento en la clase, ¿no? Porque el profesor no va a comprender por qué, porque ese chico es alérgico. Y justamente en el colegio venden a lo mejor un sándwich de chancho, etcétera, algo que le hace daño. O el compañerito lleva chocolate y no sabe, como son niños, le convida. Y ahí llegó. Sí. O los huevos que lleva el amiguito no se los come y se los da al niño alérgico, y pues viene ese niño se va con diarreas, etcétera. No hay órgano que no se vea afectado por una porción de un alergeno, que contenga un alergeno. Es dramático el efecto. Puede ser desde una alergia leve que te da tiempo, como hay alergias que te llevan al hospital, a la emergencia. Sí. Y si no es atendido, hay complicaciones graves. Entonces tenemos que se le cierra el pecho a algunos. Claro. Entonces lo de las alergias es muy serio. Hay una afectación de todo el tubo digestivo, de todos los órganos y de todos los sistemas. Y lo más comprometedor, a un niño que ya tiene su neurodesarrollo, las neuronas, esas sinapsis afectadas. Las alergias producen a nivel de colon, de la membrana colónica, un colon permeable, donde, es decir, poroso, como roto, vamos a decir. Y por ahí ingresan proteínas y todo lo que es imaginable, lo cual va directamente y afecta, más aún causa daño neurológico. Por eso un niño diagnosticado con TEA tiene que tener su médico al lado y un nutricionista que sepa, que esté capacitado para que le diga: vea señora, vamos a pesquisar las alergias, de tal manera vamos a hacerlo, esto puede comer y esto no. Porque si en todos es muy grave una alergia, en ellos es fatal, por el daño neurológico severo que producen las alergias. No es solamente que me rasco, es que pasa y ese lesiona aún más las neuronas. ¿Les puede dar epilepsia? Claro. Muchos de nuestros chicos con TEA en la adolescencia comienzan a convulsionar, justamente por haber sido mal manejados, por déficit, porque necesitan ellos siempre desintoxicación y suplementación. Suplementación de enzimas, de vitaminas, de minerales, de mucha vitamina C, etcétera, porque tienen todo su tubo digestivo y el hígado afectado. Tienen muchas alteraciones a nivel de aminoácidos, de proteínas, de enzimas, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que suplementar, desintoxicar y darle las mejores herramientas a esos padres de familia y a ese niño para no lesionar aún más lo ya lesionado que está y hacer crónicas las afectaciones.
¿Tienes preguntas? Un saludo cordial a los equipos de Nuestra Señora del Perú que nos está viendo en este momento. La señora Ruth Noemí, bueno, ya ahorita tengo que terminar el programa, pero queda al aire la pregunta. Doctora, no sé si puede tener un número de teléfono, ¿nos puede dar? Sí, a través del WhatsApp yo les puedo responder todas sus inquietudes. Mi número es, aquí en Ecuador, 0994-497-201. Bien, ella hizo la pregunta, si ya tengo un hijo con TEA, ¿cómo ayudarme a descartar que mi otra hija recién nacida también no sea TEA? ¿Qué debo de observar o prever? Bueno, esa pregunta la dejamos ahí para que usted se la responda vía WhatsApp a la señora Ruth Noemí Matamoros Mendoza. Muchísimas gracias por escribirnos. Bueno, ya ahora sí ya me toca terminar el programa. Nos quedamos cortos otra vez. Sí. Deberemos hacer otro programita Sí, más. a la señora Ruth Matamoros. Sí, ¿no? Ruth Matamoros. Sí, Sí. ahí también igual. Puedes volver a escuchar el programa que y está le voy grabado. a pasar igual el contacto de la doctora Isabel por interno y Ya. también le voy a mandar un quiz que es para niños de hasta menos de 3 meses. Y el eye tracking que Y el aprendió eye tracking día también, sí, lo que hemos casero. conversado hoy, sí. Sí. Bueno, ahora sí ya me toca terminar el programa del día de hoy, agradeciendo primeramente a Dios, agradeciendo también a la doctora Isabel García por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Ivy, también muchas gracias por acompañarme. Y también agradecemos en los controles al señor Cristian Burgos. Y quiero terminar el programa el día de hoy con una frase de un santo de la Iglesia Católica, es San Ignacio de Loyola. Dios proveerá lo que le parezca mejor. El programa de Radio Voces del Autismo llega a su final, señoras y señores. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Salimos ya de la señal de radio. Ok, entonces agradecemos también a todas las personas que nos han visto por las redes sociales de Facebook. Muchísimas gracias y buenas tardes. Feliz. Te esperamos en nuestra próxima emisión por los 540 de Radio Santiago. Radio Santiago es una radio de la Iglesia Católica.